Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear aplicaciones para Android utilizando el lenguaje de programación de Java, utilizando también enlaces de datos y Firebase para poder gestionar toda la información respecto a la aplicación que nosotros estamos desarrollando. Ahora, lo que haremos será verificar si nosotros podemos obtener datos del siguiente campo de texto que tenemos en la interfaz verificar email. Vamos a crear los procedimientos y para esto tenemos que pasar ahora a la clase Login View Model, donde lo que haré será crear unos atributos para la clase Login View Model. Voy a crear un objeto de la clase Activity, una variable de tipo string llamada email data y la voy a inicializar con el valor de null. Voy a crear un objeto de la clase verificar email que será un objeto estático para que pueda mantener su información. Y voy a crear un objeto de la siguiente clase. Vamos a importar la librería donde se encuentra esa clase. Bien, pueden observar que tengo el siguiente objeto. Es de la clase que nosotros acabamos de crear. Pueden observar la clase que contiene el método get y el método setValue. Ahora que ya tenemos el siguiente objeto de esta clase justamente en la clase LoginViewModel, ahora recuerden que la interfaz verificar email tiene acceso a todos los elementos de la clase LoginViewModel. Pasemos a la interfaz verificar email, pasemos al código, donde tenemos una variable llamada emailModel que será de la siguiente clase. Y este objeto está siendo inicializado en la clase verificar email, donde le estamos pasando la siguiente información utilizando el siguiente método. Le estamos pasando la instancia de la clase LoginViewModel. Esto significa que nosotros desde esta interfaz tenemos acceso al siguiente objeto, al objeto email. Bien, lo que haremos será obtener ese objeto y lo vamos a obtener desde el campo de texto, justamente aquí, donde vamos a colocar el siguiente elemento para poder llamar al siguiente elemento binding, donde vamos a colocar comillas dobles, dentro de las comillas dobles el siguiente carácter para poder colocar llave. Dentro de la llave hemos colocado el nombre de la siguiente variable y con esa variable nosotros vamos a llamar al siguiente elemento, donde se ha colocado punto luego el objeto email. Y esto significa que nosotros con este objeto tenemos acceso al método get para poder obtener datos de ese campo de texto y tenemos acceso al método setValue para poder asignarle datos a ese campo de texto. Bien, ahora si pasamos a la interfaz verificar email, pueden observar que ya estamos utilizando los siguientes elementos y nosotros tenemos un adaptador que cuando nosotros estemos utilizando estos elementos se va a enlazar ese adaptador con el campo de texto. Si pasamos a la siguiente clase, pueden observar que tenemos el siguiente adaptador. Cuando un campo de texto esté utilizando los siguientes atributos app y binding, bien, se va a llamar al siguiente método para poder obtener la información de ese campo de texto, o sea de ese editText, y también se va a obtener datos de la siguiente clase, ya que estamos vinculando ese campo de texto con el siguiente objeto. Muy bien, y se va a obtener la información del siguiente objeto. Genial. De esta forma nosotros ya tenemos vinculado nuestro campo de texto para poder obtener datos desde la interfaz de usuario hasta la clase LoginViewModel. Bien, y lo que haremos ahora será verificar si podemos obtener datos. Y para esto también vamos a vincular nuestro botón que tenemos en la interfaz de usuario. Lo vamos a vincular a un método que nosotros vamos a crear en la clase LoginViewModel. Pero para esto vamos a pasar a nuestro proyecto y vamos a crear un nuevo directorio. Seleccionemos la carpeta Java, clic derecho, nuevo, seleccionemos paquete, seleccionemos main Java, ok. A este paquete yo lo llamaré interface, ok. Voy a seleccionar ese paquete, clic derecho, nuevo y seleccionemos Java Class, pero aquí voy a seleccionar interface ya que vamos a crear una interface y a esta interface al principio le he colocado la i en mayúscula, luego he colocado un clic, así se llamará esta interface. Ahora
vamos a crear un método o vamos a definir un método y yo a este método lo llamaré onClick. Va a recibir un parámetro de la clase View. Hay que importar la librería. De esta forma nosotros vamos a reutilizar a este método donde nosotros implementemos esta interface. Ahora vamos a implementar esta interface en la clase Login. Después de la clase ViewModel vamos a colocar la siguiente palabra para poder implementar nuestra interface. Ahora tenemos que importar la librería donde se encuentra nuestra interface. Ahora se está marcando en rojo la clase LoginViewModel porque nosotros hemos creado un método en esta interface. Y si estamos implementando esta interface, tenemos que implementar el método que está en esa interface. Pueden observar que nos muestra el Android Studio que tenemos que implementar el método. Vamos a seleccionar la primera opción. Vamos a seleccionar onClick. Ok. Muy bien. Pueden observar que se ha sobrescrito nuestro método. Genial. Se ha sobrescrito porque contiene la siguiente palabra. Y esto nos da a indicar que este método se ha sobrescrito de la siguiente interface. Porque nosotros hemos declarado o hemos definido un método. Pero este método no está implementado en esta interface, solo está definido o declarado. Donde se está implementando es en la clase Login, porque estamos implementando nuestro método. Bien. Ahora dentro de este método lo que haré será implementar un mensaje, donde vamos a importar la librería de esta clase para poder crear nuestro mensaje. Y justamente aquí vamos a colocar la actividad donde nosotros vamos a mostrar ese mensaje. Por lo tanto tenemos que inicializar el siguiente objeto dentro del método constructor. Con el siguiente parámetro. Y aquí colocar ese objeto. Como este objeto contiene la actividad verificar email, esto significa que ese mensaje se va a mostrar en la interfaz verificar email. Pueden observar que tenemos la siguiente clase. Para poder crear un mensaje se invoca o se llama al siguiente método que recibe los siguientes parámetros. El primer parámetro es la actividad donde se va a mostrar este mensaje. Luego el segundo parámetro es el dato que vamos a mostrar en ese mensaje, donde vamos a utilizar el siguiente objeto de la siguiente clase que está vinculado a nuestro campo de texto, y utilizando el método get es como vamos a obtener datos del siguiente objeto y de nuestro editText donde está vinculado este objeto. Ahora el tercer parámetro de este método es la longitud o la duración que va a contener este mensaje, que utilizando la siguiente clase y llamando a la siguiente constante le vamos a proporcionar un valor de tipo entero que será la duración que tendrá este mensaje. Y de último se invoca el método para poder mostrar este mensaje. De esta forma nosotros vamos a obtener datos del campo de texto. Ahora lo que prosigue es vincular este método con nuestro botón, y lo haremos prácticamente como hicimos con nuestro campo de texto. Pasemos a la interfaz verificar email y a su código. Justamente aquí vamos a colocar Android, luego la propiedad onClick. Para poder generar el evento onClick vamos a colocar comilla doble, el siguiente signo, llave, vamos a colocar nuestro objeto emailModel, doble dos puntos, y de esta forma llamaremos al método onClick. Cuando nosotros generemos el evento click de este botón, se va a llamar al siguiente método, al método onClick que está en la siguiente clase, y este método va a ejecutar el siguiente mensaje, mostrando la información que nosotros ingresemos en nuestro campo de texto. Ahora, lo que prosigue es verificar si este procedimiento está funcionando correctamente, y lo que haré será ejecutar la aplicación. Muy bien, ya estoy ejecutando la aplicación. Ahora lo que haré será ingresar datos en el siguiente campo de texto. Voy a ingresar el siguiente correo electrónico. Ahora voy a presionar el botón Next.
Muy bien, como pudieron observar, me mostró un mensaje donde me mostró el correo electrónico que yo ingresé en el siguiente campo de texto. Esto significa que el procedimiento para poder obtener datos de este campo de texto está funcionando correctamente, y donde también estamos obteniendo ahora el evento onClick de nuestro botón y vinculando ese procedimiento a un método que tenemos en la clase de modelo para poder ejecutar nuestro procedimiento. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear aplicaciones para Android utilizando el lenguaje de programación de Java. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.